el Espíritu Santo, todo este tiempo de congreso fue algo espectacular. Dios nos habló el miércoles, el jueves Dios nos habló, el viernes Dios nos habló, el sábado estuvieron ayer una palabra tremenda, Dios también dio al ministerio de jóvenes, y hoy Dios ha preparado también una palabra para la iglesia. Dios ha preparado un mensaje de parte de Dios, y tengo la oportunidad de que hoy va a predicar mi hija. Voy a predicar con mi hija y quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de mi hija, que hoy tiene una palabra de parte de Dios para la iglesia. Yo sé que mi hija, hemos estado orando, hemos estado pidiéndole a Dios que nos hable, y creo que Dios tiene una palabra poderosa. Levante sus manitos al cielo y diga: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en tu casa. Dígale: gracias por tu palabra que traes en esta mañana para mi vida, Dios. Dígale: Señor, abro mi corazón a la semilla de la palabra de Dios. Dígale: Señor, quita todo argumento, quita toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dígale: Señor, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Y te pedimos, decir en sus manitos hacia acá, te pedimos, Señor, que uses la vida de María Paula en esta mañana, para que a través de su boca tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón conforme a la necesidad de la iglesia, Señor. Tú las conoces, Señor, y por eso te pedimos que la uses con poder y con autoridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hola, soy la iglesia del Señor. Es de mucha alegría poder estar aquí con ustedes, poder compartir este momento con ustedes. Y qué bueno que hemos venido en esa continuidad. Hemos tenido congreso, hemos recibido palabras de tremenda bendición. El miércoles recibimos una palabra estupenda que nos desafió a avanzar, que nos desafió a seguir emprendiendo, a poner nuestra mirada en Dios y a seguir en avanzada. El jueves también recibimos una palabra, dos palabras de parte de Dios muy hermosas. El pastor Luis nos hablaba de obedecer y seguir creyendo. Y creo que si una iglesia quiere conquistar este año, debemos obedecer y poner nuestra mirada en Dios. También la segunda palabra, Dios nos hablaba acerca de la oración. Y es que cuando una iglesia se une y ora, cosas grandes van a suceder. ¿Cuántos lo creen? Y el cierre la tuvimos el día viernes y fue un momento muy chévere, un momento especial donde vimos el favor de Dios, donde adoramos a Dios con nuestros corazones. Y es que cuando adoramos a Dios con un corazón sincero, el cielo viene a este lugar. ¿Y qué tal si en este momento usted pone su mano ahí en su corazón, inclina su rostro y le dice: Dios, háblame esta mañana. Estoy dispuesto a escuchar tu voz. Y creo que Dios tiene una palabra preparada para todo aquello que quiere seguir avanzando, para todo aquel que quiere vencer y todo aquel que quiere conquistar. Este año 2023 Dios nos ha regalado una palabra sobre la cual vamos a caminar este año. Y es la palabra del año ¿de qué? De la conquista. Y bueno, y a la palabra de hoy le he titulado, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Vencedores en la batalla. Y un vencedor es aquel que ve la victoria. Y si queremos nosotros ver la victoria de parte de Dios, tenemos que claramente ir a una guerra. Porque no podemos ver la victoria, no podemos llegar a triunfar sin antes no pasar por una guerra o luchar. A lo largo de la historia hemos visto cómo grandes personas, grandes ejércitos han llegado a triunfar, a tener la victoria, a tener grandes logros. Pero claramente antes de eso han tenido que pasar por momentos de lucha, por momentos de guerra. Y creo que hoy estoy aquí adelante de ustedes con un privilegio del Señor de compartirles esta palabra. Estoy delante de ustedes, delante de personas guerreras, familias guerreras y una iglesia guerrera que está preparada para ver la victoria del Señor. Y esta iglesia que está preparada para ver la victoria y para salir vencedores
está en este lugar. ¿Qué tal si todos juntos vamos a una historia, vamos a ir compartiéndola juntos? Vamos a la palabra de Dios, a Isaías. Isaías capítulo 36. Vamos a ver esta historia junticos. A ver, en Isaías recordemos que Isaías fue un profeta. Un profeta es aquel que es un portavoz de lo que Dios habla. Bueno, y resulta que este profeta tenía una misión. Como usted y yo tenemos una misión aquí en la tierra y un propósito aquí en la tierra, Isaías también lo tenía. Resulta que el propósito de Isaías, la misión que Dios le iba encomendado a ese profeta, era anunciar la libertad del pueblo de Israel. En las partes. En la primera parte del libro de Isaías vemos cómo hay un pueblo en esclavitud. Después del capítulo 20 vemos esa transición, ese momento de cambio donde está el pueblo de la esclavitud, va a pasar a la libertad. Pero están en ese momento, en esa lucha, en esa guerra. Y luego finalmente vemos cómo ese pueblo se levanta, en Isaías nos dice finalmente que se levanta y resplandece porque vieron la gloria de Dios. Bueno, entonces vamos a Isaías capítulo 36. La anterior. Bueno, y resulta que hace muchos millones de años vemos una historia. Bueno, encontramos dos reinos. ¿Cuántos reinos? Dos reinos. Por un lado tenemos el imperio asirio. Y ahí gobernaba un rey llamado Sennacherib. ¿Cómo se llamaba el rey? Bueno, Sennacherib. Ese rey estaba enfocado en acabar con todo lo que se le atravesara. Él estaba mandando a acabar con el de aquí, con el de allá, con el de al frente, con el de al lado. Y por el otro lado, abajo de Israel, el pueblo elegido de Dios, vemos al reino de Judá. Y en el reino de Judá había un hombre llamado Ezequías. ¿Cómo se llamaba? Ezequías. Bueno, este hombre era un rey, el rey de Judá. Vemos a este hombre llamado Ezequías, elegido por Dios, un hombre que gobernó muy bien. Vemos que este hombre era caracterizado por ser un hombre justo, un hombre recto, un hombre que buscaba hacer el bien. Ya, pues como buscaba hacer el bien, pues tenía el respeto de su pueblo. Y bueno, y resulta que el rey Sennacherib, que viene de esa esquina de allá, del imperio asirio, como estaba acabando con todo el mundo, pues también buscó guerra contra el reino de Judá. Bueno, entonces le manda un mensaje a Isaías, a Ezequías. Vamos a ver qué mensaje le manda. Ahora sí la siguiente. Vamos a leerlo juntos. Está en Isaías 36:5. ¿Qué tal todos juntos, les parece? A ver, Isaías 36:5. ¿Acaso piensan que la guerra se hace tan solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Bueno, resulta que ese rey estaba por allá buscando acabar con todo el que se le atravesase y quería conquistar todo lado. Pues le manda un mensaje al rey de Judá, al rey Ezequías. ¿Es que usted cree que solo con palabras me va a ganar a mí? No necesitamos la guerra, necesitamos ver la guerra. Pero ese rey Sennacherib, ese rey que no tenía temor de Dios, no sabía que con tan solo una palabra de la boca de Dios podía tener ese pueblo la victoria. Porque nosotros, hijos de Dios, elegidos por Dios, sabemos que tan solo con una palabra de la boca de Dios podemos ver la victoria. Cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, nuestra mirada puesta en Dios y tenemos la convicción que con tan solo la palabra de Dios veremos la victoria. En Mateo capítulo 8 vemos como el centurión pide por su siervo, por su criado y le dice: tan solo di la palabra y mi criado será sanado. Y fue verdad, con tan solo la palabra de Dios el criado fue sanado. Con tan solo una palabra de la boca de Dios lo imposible puede suceder. En Salmos vemos que también la palabra nos dice que con tan solo una palabra de la boca de Dios, absolutamente todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, fue creado. Con tan solo una palabra de la boca de Dios en Proverbios nos dice que Él imparte sabiduría. Con tan solo una palabra de la boca de Dios, esta iglesia va a ver la victoria. ¿Cuántos lo creen? Bueno. Y resulta que este rey le dice, pues no, que con tan solo con palabras no podía ver la victoria, ¿no? Él creía eso. Y él empieza a decir al de al lado,
no, miren lo que está diciendo Ezequías, que él va a ver la victoria con tan solo una palabra. No, ¿usted cree en eso? No, eso no va a pasar. Vamos a derrotar ese reino va a acabar, ese reino no quiere luchar. Yo no sé en quiénes confían, porque ellos no sabían en quién confiaban. Y resulta que cuando Ezequías oye todo eso, Ezequías se pone triste. Pues claro, Ezequías estaba oyendo todo lo que estaban hablando de él. Ezequías oía cómo pensaban acabar con el reino de él. Estaba asustado, pues era humano, ¿no? Tenía temor. Bueno, entonces resulta, vamos a ver en Isaías 37:6, Dios qué le responde a Isaías en ese momento, a Ezequías en ese momento. Ezequías estaba asustado y tenía esta razón. Este hombre estaba acabando con todo el mundo, acabando con todo lo que se le atravesara por delante. Pero Dios le recuerda algo a Isaías y esta mañana nos lo recuerda a nosotros también. Dice, Isaías 37:6, este les dijo, esto es lo que van a decirle a su Señor. El Señor te dice, el Señor hoy nos dice, iglesia, no tengas miedo de las palabras que has oído. Los insultos que dijeron en contra de mí los siervos del rey de Asiria. Versículo 7. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él. Oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo en su propio país haré que lo hieran a espada y muera. En el versículo 6 vemos cómo Dios le da esa respuesta al rey Ezequías y le dice, van a decirle a su Señor, no tenga miedo, no tengan temor, porque Dios es con usted. Y de pronto él estaba asustado también, como les decía ahora, porque él estaba escuchando que estaban hablando cómo le iban a derrotar, cómo iba a terminar su reino. Pero en esos momentos, cuando estamos en la guerra, como Ezequías estuvo en ese momento en la lucha, vamos a tener que cerrar nuestros oídos a cosas que no nos edifican. Muchas veces en la guerra que atravesamos, en los momentos de lucha que atravesamos, vamos a tener que cerrar nuestros oídos a todo aquello que no nos deja avanzar. Porque muchas veces usted y yo queremos avanzar, pero hay personas que son de estorbo para nuestra vida. Hay personas aún de la misma iglesia muchas veces también que de pronto con críticas, con juzgarnos, tal vez no nos dejan avanzar. Pero cuando usted y yo nos proponemos, a pesar de todo lo que hablen, lo que digan, poner nuestra mirada puesta en Dios, vamos a poder ver la victoria. Cuando sabemos que como hijos de Dios tenemos que cerrar nuestros oídos a todo aquello que no nos deja avanzar, a todo aquello que no nos edifica, sino poner nuestra mirada puesta en Dios. El versículo 7 nos dice, aquí ya Dios dijo la palabra en el versículo 7. El versículo 7 que leíamos ahora, Dios ya dice que Él va a derrotar a ese rey Sennacherib. Dios va a derrotar a ese tal que está haciéndole tanto la guerra a su pueblo. Dios ya dijo, Ezequías, como estaba con temor, ¿se acuerdan que Ezequías estaba asustado? Esta es la respuesta de Dios, pero Ezequías sigue orando. Y ahí aprendemos algo también. En los momentos de temor, en los momentos de angustia, en los momentos donde no sabemos muy bien qué hacer, qué decisión tomar, debemos ¿qué? Orar, clamemos. El miércoles nos hablaba una bonita y hermosa palabra que cuando clamamos, absolutamente todo puede cambiar. Y saben, más adelante en el versículo 34, 38, para que lo lean después, ese desenlace de esa historia, vemos cómo Dios le da la victoria al rey Ezequías. Porque tan solo con la palabra de Dios pudieron ver la victoria. Resulta que ese rey Sennacherib, ese rey que le estaba haciendo la guerra a todo el mundo, huye, sale huyendo. Y un momento mientras estaba por allá adorando a sus dioses falsos, su mismo hijo con una espada lo mató. Y ahí quedó. Y entonces ahí vemos cómo Dios le da la victoria a su pueblo. Tenemos un Dios de victoria. ¿Y sabían ustedes que el mismo Dios de Ezequías, el mismo Dios de hace millones de años, es el mismo Dios que está con nosotros y que le va a dar la victoria a esta iglesia? Dios va a traer la victoria a este pueblo. Dios estaba con su pueblo y como vemos, tan solo una palabra de Dios, fue necesaria solamente una palabra de Dios para que ellos vieran la victoria. Y para que usted, su familia, mi familia y yo y nuestra iglesia
vea la victoria, tenemos que renovar nuestras fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer? Para tener la victoria, dígale al que está a su lado. Vamos, dígale, vamos a renovar nuestras fuerzas. Para tener la victoria en la batalla, Ezequías tuvo un momento donde necesitó renovar las fuerzas. Ezequías tuvo un momento de temor, un momento de angustia, un momento donde no sabía qué hacer, pero él renovó sus fuerzas. Él fue y se enchufló con la presencia del Señor y pudo renovar sus fuerzas. Él en el momento que no sabía qué hacer, donde estaba oyendo que ese rey de Asiria estaba acabando con todo el mundo, fue donde el Señor y renovó sus fuerzas. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice: Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Hoy Dios nos ofrece a su iglesia fuerzas y poder. El versículo 30 dice: los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen. Nosotros en este momento de lucha, en este momento de guerra para ver la victoria, tenemos varias opciones. Dios nos dice que nos da fuerza al indefenso y al cansado. Dice que van a haber varios tipos de personas. Van a haber personas que se van a cansar, en este momento de la guerra van a fatigar y van a caer. Usted decide si en el momento, en esa transición de su vida donde está pasando por esa guerra, se cansa y se cae y queda ahí, pero hay un pero. Vamos al versículo 31. La siguiente, por favor. Porque los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán las alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. ¿Qué tal si todos como iglesia lo leemos juntos para apropiarnos de esta promesa que tiene Dios? Ahora vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán las alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. O sea que usted tiene varias opciones. En este momento usted toma la opción. En el momento donde usted está en esa guerra, en esa lucha, el momento donde usted está en ese camino para llegar a la conquista, para llegar a la victoria, para avanzar, ¿usted se fatiga y cae y queda ahí? ¿O usted renueva sus fuerzas y sigue adelante? Y me llamaba la atención, me quedó como sonando ahí que decía que vamos a renovar las fuerzas como las águilas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y resulta que las águilas tienen una historia como chévere. Ustedes, bueno, yo lo he oído como así, pero la miré más y es como chévere. Bueno, resulta que las águilas tienen un periodo de vida de 70 años. Pero a los 40, las señoras águilas tienen que tomar una decisión. Bueno, las águilas a la etapa de 40 años tienen una batalla también. Como nosotros, hasta las águilas atraviesan sus momentos. Entonces, en las águilas tienen que tomar una decisión. Y es luchar o rendirse. Cuando la águila decide luchar, resulta que en ese momento sus uñas a los 40 años empiezan a ser sensibles y no pueden atrapar la presa. Su pico queda ahí como ese. Su pico ya está muy frágil, no le sirve. Sus uñas, sus plumas ya están muy gastadas y no les permiten volar. Entonces ellas deciden si quedarse ahí y morir o seguir avanzando. Pues resulta que esas águilas cuando deciden luchar tienen un proceso de lucha de 5 meses aproximadamente, donde golpean su pico hasta que caiga y crezca uno nuevo. Cuando crece uno nuevo, quitan esas uñas malas y dejan que crezca, y luego, como sus alas ya están cansadas, agotadas, las quitan también y esperan que nazca un nuevo plumaje. Y después de renovar esas fuerzas, festejan la victoria de otros 30 años más de vida. Aquí vemos la historia de las águilas que tienen un momento, un periodo de tiempo donde tienen que renovar sus fuerzas también. Como las águilas, también tenemos que renovar como iglesia nuestras fuerzas si queremos ver la victoria.
creo que es momento de que como iglesia renovemos nuestras fuerzas como lo de las águilas. Pues no es que vamos a ir a darnos duro, a quitarnos un pico, a quitarnos las uñas, sino que es momento de desprendernos de todo aquello que no nos está dejando avanzar. Todos sabemos en nuestras áreas, en nuestras vidas, qué es lo que nos tiene atascados y no nos deja avanzar. Todos sabemos que nos tiene ahí amarrados, qué pecado. Todos tenemos luchas y sabemos que es aquello que no nos deja avanzar. Pero es momento que si como iglesia queremos conquistar y queremos ver la gloria de Dios, nos desprendamos de todo aquello que no nos deja avanzar. Entonces vamos a renovar nuestras fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice. Segunda de Corintios 12, 10. Dice, también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad yo soy fuerte. Bueno, entonces en mis momentos de debilidad, en mis momentos donde voy a estar renovando mis fuerzas, donde me voy a desprender de todo aquello que no me deja avanzar, de pronto nos vamos a sentir débiles, de pronto vamos a flaquear. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Aferrémonos de esa promesa y sigamos avanzando. Porque en nuestra debilidad, en esos momentos donde no sabemos qué hacer, en esos momentos difíciles, es donde nuestro buen Dios se manifiesta. En esos momentos donde yo sufro, soy débil, soy quebrantadísimo. ¿Cuántos hemos sentido ese quebrantamiento de Dios? Que Dios nos rompe, nos vuelve y nos rompe y ya como que nos estamos levantando, pero nos falta como que otro poquito. Muchas veces nos pasa eso. Y es difícil entender eso, es difícil entender esas situaciones difíciles que vivimos, que no entendemos si yo estoy sirviendo, si yo estoy viniendo a la iglesia, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, porque Dios como que me aprieta, me quiebra y me vuelve mías. Y resulta que es como una semillita. Nuestra vida es como una semilla. La semilla está ahí. Y si esa semilla no quiebra, no va a dar fruto. Si Dios no quebranta nuestras vidas, no nos rompe, no vamos a poder dar fruto. Es necesario que nuestra vida sea quebrantada por Dios, moldeada por ese buen alfarero, para que podamos seguir avanzando. Entonces, primero, vamos a renovar nuestras fuerzas. Y segundo, no vamos a tener miedo. El que está a su lado, usted y yo, no debemos tener miedo. ¿Cómo que por qué no debemos tener miedo? Pues sí, no tengamos miedo, pero ¿por qué? Lo vamos a ver. Ezequías tuvo un momento también en ese tiempo de lucha donde tuvo miedo. Dice que fue tanta la tristeza de este rey que él rasgó sus vestiduras cuando oyó todo lo que estaba pasando y declaró, este es un momento de tristeza. Pero vamos a Isaías 41:10, más adelante. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Otra vez, no tengas miedo, no temamos, iglesia, no tengamos miedo. Te fortaleceré. Sí, te voy a fortalecer, te voy a ayudar. Te salvaré con mi mano victoriosa. Tenemos un Dios de victoria que nos va a dar esa mano y nos llevará a la victoria. ¿Qué Dios hace esto? Porque Dios me va a tomar de la mano, porque me va a llevar a la victoria, porque Dios me va a ofrecer su mano. Dice, porque yo el Señor su Dios, los tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Y es que Dios nos dice aquí hoy, no temamos porque yo voy con ustedes. Yo les doy fuerza. Y agarrémonos de esa promesa de Dios. Dios nos dice que nos va a tomar de la mano. Dios nos dice que nos va a dar fuerza. Digámosle esta mañana a Dios, yo te tomo de la mano y no te suelto hasta que no me bendigas. Y hay momentos de tribulación, hay momentos donde nos sentimos tristes, agotados, ¿cierto? Bueno, a ver, les cuento una experiencia que hace poco viví. Bueno, resulta que estábamos en una cita médica con mi mamá. Y entonces, bueno, es un proceso difícil, ustedes conocen el proceso como iglesia. Estábamos en una cita. Ella entró a la cita, tal vez recibimos una noticia que no fue muy buena. En la sala de espera, cuando yo recibí esa noticia, sinceramente, estaba
Yo estaba leyendo el devocional. Ay, espera. Bueno, y resulta que en ese momento, al recibir esa noticia, uno muchas veces no entiende los planes de Dios. Uno no entiende por qué pasan situaciones, pero uno entender que Dios lo quebranta a uno para seguir avanzando y para ver su palabra es algo que le ayuda a uno a seguir adelante. La palabra de Dios nos dice que vamos a ver la victoria cuando somos quebrantados. Bueno, y resulta que yo estaba en esa sala de espera al recibir esa noticia. Fue duro para mí. Me quedé ahí, quedé quieta. Bueno, yo quedé ahí. Me senté y empecé a llorar ahí solita. Y una señora, una ancianita, muy linda, estaba ahí sentada al frente. Se me acerca, me empieza a dar unas palabras de ánimo. Yo aprendí detalles de Dios. Dios tiene pequeños detalles con nuestras vidas que nos hacen ver que Él está con nosotros. Que pese a las dificultades, pese a los problemas, Él sigue ahí. La señora ese día me decía, niña, usted tiene un Dios poderoso, usted tiene un Dios de allá arriba. Reclámele, dígale, pídale, no tenga miedo. Esa señora me dio tanto aliento, me dio fuerzas, sentí la voz de Dios hablando a través de la señora. Ese día la señora me regaló una promesita. Bueno, yo viajé a promesita. Sinceramente, ese día no la entendí ni un poquito, porque esa promesita se la voy a leer. Le iba a traer, pero se me quedó. Decía, estaba en Mateo, capítulo 7, versículo 3. Me dijo, elija una. Yo saqué mi promesita bien contenta y yo dije, no, pues Dios me dice, no tenga miedo, no desmaye, siga adelante, pero no. Y yo cogí esa promesita, en ese momento no la entendí, pero yo dije, lo voy a guardar porque de pronto algún día la logro entender. Y decía Mateo 7, versículo 3. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino, versículo 14. En cambio, la puerta que lleva a la verdad y la vida es muy angosta. El camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. Yo, hasta el día de hoy, no entendía esa promesa. Yo la puse ahí en la pieza porque dije, yo la leo, pero no la entendía. Yo decía, ¿por qué en ese momento, señora, me dio esa promesa? Y hasta ahí la mostré a una persona y le dije, bueno, yo no entendí eso, pero la quiero guardar para el día que la logre entender. Y ahorita que estábamos en la mañana que Daniel estaba hablando, Dios trajo en memoria esa promesa. Y es que cuando nosotros renovamos nuestra fuerza, dice que este camino no va a ser fácil. Yo creo que este camino es para valientes. Este camino es para personas que desean ver la conquista, pero todo, a guerrear, a luchar, para ver la victoria. Nos dice que este camino es angosto y que pocos llegan a él, pocos van a ver la victoria. Y hoy entiendo que Dios va a renovar mis fuerzas y como familia, como iglesia, vamos a ver la victoria de parte de Dios. Renovemos nuestras fuerzas y no tengamos miedo, que hay circunstancias difíciles. Yo creo que todos hemos pasado por circunstancias difíciles. Pero agarrémonos de la mano de Dios, no nos soltemos de esa mano de Dios y sigamos adelante. Isaías 43, 1 dice, Isaías capítulo 43, versículo 1. No tengas miedo, porque yo te he liberado. ¿A cuántos Dios nos ha hecho libres? Nos ha traído libertad a nuestras vidas. Te he puesto nombre y me perteneces. Versículo 2. Las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás y las llamas no arderán en ti. Dios nos vuelve y nos dice, iglesia, no tengan miedo. Yo voy con ustedes. Les puse nombre. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Dios nos creó a cada uno de nosotros para servirle. Y dice, cuando atravieses por las aguas, yo estaré contigo. Con los ríos también voy a estar ahí. Y aún en los momentos de fuego también voy a estar ahí. En las aguas que son como, ahí en ese caso, los momentos más apacibles, Dios va a estar con nosotros. En los ríos donde ya le metemos como más presión, más momentos difíciles, va a seguir con nosotros. Dios nos muestra su fidelidad ahí. Porque Dios no dice la palabra, yo voy a estar con usted
cuando ya llegue la victoria, cuando ande por una alfombra roja buscando qué conquistar. Dios nos dice, cuando usted esté por las aguas, yo voy a estar con usted. Cuando esté por los ríos, yo voy a continuar con usted. Y aun cuando esté en el fuego, yo permaneceré con usted. Dios nos continúa hablando de no temer, aun cuando estemos en el fuego. En el fuego me recuerda a esa situación donde veíamos la historia de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, aún en el momento difícil. Ellos no se inclinaron a otros dioses porque fueron fieles a Dios, no tuvieron miedo porque conocían el Dios que estaba con ellos, y aún en el fuego Dios estuvo con ellos. Entonces, como iglesia, vamos a renovar nuestras fuerzas, no vamos a tener miedo y vamos a luchar para ver la victoria. Vamos a ver la victoria. Entonces, con fuerzas renovadas, sin miedo y luchando, vamos a ver la victoria. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice: trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Muchas veces dicen, ay, es que usted, ¿por qué tanto sirve en la iglesia? Ay, es que tanto hace en la iglesia. ¿Qué hace hoy? ¿Va para la iglesia? Y mañana también va para la iglesia. Entonces, usted, cuando la gente le vaya a decir así, usted le diga, yo sé por quién trabajo, yo sé en quién he puesto mi esperanza, y yo sé quién me va a dar la victoria. Sé que Él es el Salvador de todos los seres humanos. Dios a todos nos ama. Dios a todos nos tiene los brazos abiertos. El Padre tiene los brazos abiertos para todos. Pero dice, Él es el Salvador de todos los seres humanos. Pero tiene un particular. Pero en particular de aquellos que creen en Él. Que cuando creemos en Dios y sabemos que vamos a poner la esperanza en nuestro Dios, veremos la victoria. Y ese buen Salvador va a estar con nosotros. Y al ver que luchamos, que perseveramos y que hacemos que su reino siga avanzando, vamos a conquistar. Y bueno, ya renovamos fuerzas, ya no tenemos miedo, ya luchamos, tenemos que ver la victoria, ¿no? Vamos a Salmos para terminar, Salmos 44, 3. Y la victoria, Dios nos responde, tenemos nuestro milagro. Ya me diste la mano, ya te suelto de la mano porque ya tuve lo que necesité. Pero eso no debe ser así, iglesia. Dios nos agarró de su mano y sigamos de su mano para que el reino de Dios siga avanzando, para que muchas más almas sigan conociendo el Dios que conocimos y que ha cambiado nuestra vida. Dice Salmos 24:3. No fue gracias a sus espadas ni a su fuerza, como ustedes obtuvieron la victoria, sino gracias a ¿qué? A tu poder y a tu fortaleza y a la luz de tu presencia, porque tú eras feliz con ellos. Y es que Dios, cuando está feliz con alguien, cuando Dios se complace con alguien, Dios lo lleva a la victoria. Dios lo toma de la mano y lo hace fuerte. Y es que cuando Dios está complacido con nosotros, como nos hablaba Daniel por la mañana, cuando logramos conquistar el corazón de Dios, Dios va con nosotros. Cuando logramos impresionar a Dios, porque muchas veces servimos a Dios. Aquí servimos a Dios, hacemos cosas, servimos y hacemos, pero lo hacemos para impresionar a la gente. Ay, para que vea que yo salgo a compasión, yo salgo, yo hago célula, yo visito, pero lo hacemos para que la gente nos vea. Pero el mundo aplaude el carisma, los talentos, pero Dios, el Dios de allá arriba, no aplaude ni carisma ni talento, sino que Dios aplaude la fidelidad. Ni fuerzas como tuvieron la victoria. Entonces, cuando veamos la victoria, cuéntenos también a nosotras, cuéntenos como iglesia, venga, aparece aquí, dé el testimonio, porque eso nos anima a seguir avanzando. Cuando Dios le dé la victoria, cuando Dios le haga su milagro, cuando Dios le responda, venga, pastor, yo quiero dar un testimonio, Dios ya me dio la victoria. Usted viene y nos cuenta acá y todos nos alegramos juntos. Y cuando Dios se complace con alguien, cuando hacemos sonreír a Dios, tenemos que buscar hacer sonreír a Dios.
impresionar a Dios con lo que hagamos, que nos pongamos una meta, un propósito este año y es impresionar a Dios. No impresionar a la gente, porque la gente falla, la gente cae, la gente abandona. Pero tenemos un Dios allá arriba, un amigo fiel, un Padre que no abandona ni falla. Impresionar a Dios, que nuestras acciones vayan más allá, que Dios quede, ay, este como ha cambiado, este como era, ay, mire, ¿qué está haciendo? Que hagamos sonreír a Dios. Vamos al Salmos capítulo 105, versículo 43. A ver, dice, vamos a leerlo fuerte, fuerte. 1, 2, 3. Dios sacó a su pueblo elegido y salieron con alegría. Y es que cuando Dios nos lleva a esa victoria, cuando Dios nos lleva a conquistar, a ese logro, vamos a gritar de alegría, vamos a gozarnos en el Señor, porque nuestro buen Dios fue fiel y nos dio la victoria. Entonces, los animo, iglesia, a que en este tiempo, en este año, renovemos nuestras fuerzas, no tengamos miedo, porque vamos a ver la victoria de parte de Dios. Vamos a ver que el Dios fiel que tuvimos todo el año pasado y este presente año va a llevarnos a la victoria. Y que cuando hacemos sonreír a Dios, cuando conquistamos el corazón de Dios, y cuando nuestro propósito no es agradar a la gente, ni al hermanito, ni a la hermanita de al lado, sino agradar a Dios y cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra, vamos a ver la victoria a conquistar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Usted donde está ahí, ponga su mano en su corazón y dígale, Dios, gracias porque en este tiempo tú hablabas a mi vida, tú hablabas a mi corazón. Tú me respondías, Señora, muchas veces cuestiones que te hemos hecho en los momentos difíciles, en los momentos de angustia donde no hemos sabido a dónde acudir, pero tú siempre estás ahí con brazos abiertos. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú a tus hijos los amas y que, como decía tu palabra, su presencia nos iluminará, su presencia nos abrirá camino en el desierto. Hoy confiamos en ti, te entregamos nuestra vida a ti, nuestras preocupaciones a ti. Tú conoces nuestras guerras, tú conoces nuestras luchas, tú conoces con qué estoy batallando este mes, con qué está batallando mi familia. Tú conoces mis guerras internas, mis guerras que nadie más conoce, tú las conoces. Tú conoces mis pensamientos cuando me levanto, cuando me acuesto, tú conoces todo lo que me está preocupando. Yo quiero venir a tu casa a entregártelo a ti. Hoy quiero entregarte a ti, al Dios que me ayuda, a Jehová Chiré, a Jehová Chalón. Espíritu Santo, y te doy gracias por mi proveedor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú me respaldas. Y hoy me recuerdas que tú me tomas de la mano. Tú me tomas de la mano y me llevas a la victoria. ¿Qué tal sea donde cantamos esta canción? Porque vamos a ver como iglesia la victoria de parte de Dios. Que muchas personas se alegrarán y como nos han visto, vamos a darle siempre la gloria a nuestro buen Dios.